Hola, muy buenos días a todos. Es un placer y es un honor darles una bienvenida a este importante evento organizado por ICSICU. Hoy tenemos el privilegio de contar con la invitada de talla internacional, una experta de gran prestigio en el campo de la criminología y las ciencias forenses. Me refiero a la maestra Estefanía Solay Caifai Suárez. Ella es una profesional destacada con una impresionante trayectoria académica y profesional. Cuenta con una maestría en análisis e investigación criminal de la Escuela TIC Derecho en España y otra en psicología forense. Criminología e investigación criminal de la Universidad Lleida también en España. La maestra Calpain ha profundici- pro- perdón, profundizado en temas cruciales para nuestra sociedad, como la demuestran su especialización en violencia de género y su diplomado en autopsia psicológica. Además, su compromiso con la educación y la investigación la ha llevado a ser miembro activo de la unidad de análisis de la conducta criminal de la Universidad de Salamanca y ocupar la vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Criminología y Derecho Penal con sede en Quito. Con todo este conocimiento y experiencia, la maestra Calpén nos invitará hoy a la conferencia Violencia de Género con enfoque criminológico, estructural y social. Su visión y aportamientos sin duda enriquecerán nuestra comprensión de un tema tan sensible y relevante. Sin más, cedemos la palabra a la maestra Estefanía Solari Campal Suárez. Bienvenida, maestra, por favor. Buenas tardes para todos, bienvenidos, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y por hacer llegar a todos vuestros seguidores esta temática que nos es un flagelo que nos afecta a todos como sociedad y como personas. Tal como usted indicaba, licenciada, la conferencia en la jornada de hoy versa sobre violencia de género con un enfoque criminológico, estructural y social. Para lo que es el Instituto Ipsijus de México. Quien les habla, magíster Estefanía Solange Calfayán desde Uruguay. Encantada de compartir este espacio con ustedes y agradecida desde ya. Aquí cuentan con la breve descripción que mencionaba la licenciada y también mi contacto ante cualquier duda, cualquier información que deseen ampliar o lo que ustedes consideren. Tienen mi correo para comunicarse sin ningún problema. En este momento comenzaremos a trabajar el concepto de violencia de género. El concepto de violencia de género, para tener nuestro punto de partida, según la Organización de Naciones Unidas, según la ONU, son todas las formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal a través de mecanismos de daño, de violencia o de agresividad. Se trata de una violencia estructural que se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener e incrementar la subordinación del género masculino hegemónico, del género hegemónico. Esta violencia se expresa a través de conductas, la vemos expresada diariamente a través de conductas y actitudes basadas en un sistema de creencias totalmente sexista, completamente sexista, que tiende a acentuar las diferencias apoyadas en estos estereotipos de género y conservando la estructura de dominio que vienen derivados de ello, ¿verdad? En sentido estricto, tenemos una denuncia de violencia de género cada 10 minutos. Promedio de 10-12 minutos hay una denuncia por violencia. Se desarrolla un caso de violencia, uno cada 10 minutos. Es una estadística muy alta para lo que es América Latina, incluso en comparativo con Europa. En el sentido estricto, la violencia basada en género se refiere 100% a la violencia que se ejerce sobre una persona en razón de su género, en razón de ser mujer, de considerarse, percibirse o ser mujer.
No se incluye en el concepto de violencia contra la mujer, no incluimos solamente el concepto de mujer, sino el concepto, no solamente el concepto de mujer como dicotomía, sino el concepto al cual términos estadísticos es mayoritario, sentirse, verse, percibirse, serlo. Son conceptos que tenemos que tener claros y presentes. Cualquier grupo en violencia de género entra cualquier grupo de minorías, LGTBI, étnico-racial, conceptos de violencia por generación, que son las violencias con franjas etarias vulnerables y minimizados, invisibilizados también. En todo ello englobamos el concepto de violencia de género, ¿verdad? No es solamente la mujer. Para lo que es el concepto de violencia solo y exclusivamente de mujer, tenemos la violencia doméstica y la violencia de género per se. Tenemos diferencias dentro de lo que es. El concepto es bastante amplio y engloba todos los grupos minoritarios y dentro de los mismos los diferentes tipos de violencia con los que nos encontramos y nos enfrentamos como sociedad y como sistema, porque lo que falla es el sistema y la sociedad. Estas relaciones asimétricas que se presentan de jerarquía y frente a los varones, entre varones y mujeres, entre hombres y mujeres, esta desjerarquización que se produce legitimó y naturalizó el concepto de violencia hasta que se consideró apropiado maltratar a una mujer. O sea, se considera natural, lo tenemos naturalizado, lamentablemente. Contra ello trabajamos. Bien, contamos con diferentes tipos de violencia, como les mencionaba antes. Tenemos laboral, familiar, comunitaria, institucional, sexual, doméstica. El caso extremo de la violencia doméstica y sexual es el feminicidio, ¿verdad? Que es el que acaba con la vida de la mujer, en este caso, que es un homicidio tipificado como feminicidio. En este amplio abanico profundizaremos en la dimensión social, estructural y criminológica, ¿verdad? Y en sus impactos. La dimensión criminológica, como lo ven, tenemos el acoso, el feminicidio, la violencia doméstica, la explotación sexual como tal, bien destacado. El uso deliberado de la fuerza, por parte de esta jerarquización de varón-mujer, en donde evidentemente por características biológicas y por características que nos da incluso el sentimiento de ira, de venganza y de enojo, la fuerza desmedida del hombre hacia la mujer pone la balanza hacia esa jerarquización y ese exceso de fuerza de parte del hombre hacia la mujer genera fuerza física de forma desmedida que genera un daño y que en casos extremos llega al feminicidio, como lo pueden ver en el destacado. Toda acción que se impone o que produce induce comportamiento sexual forzado, desmedido, que anula la libertad y el consentimiento del otro, se considera, sí, abuso, se considera acoso, se considera violencia. Es lo que se entiende como abuso sexual también, cualquier tipo de sometimiento que ocurra en esa relación de afectividad, de parentesco, o de vínculo muy cercano. No solamente tiene que ser un vínculo consanguíneo o un vínculo de pareja, sino un vínculo cercano. Hay violencias sexuales y violencias domésticas de vínculos cercanos, no solamente de familiares, ¿verdad? Tenemos donde la víctima se encuentra en esa situación de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad. Por ende se le impone ese lugar de subordinación respecto del otro, respecto del varón, en este caso. Una de las formas de violencias basadas en género que se presentan en el ámbito doméstico 100%, es decir, es un tipo de violencia doméstica, se entiende como el espacio, entendemos el espacio delimitado por esa interacción en contextos privados, como las relaciones de noviazgo, de pareja, concubinato, de expareja, pareja sin convivencia, cualquier relación sexoafectiva en el que se vincula hombre y mujer, y no se refiere solamente al espacio que comparten, al espacio físico del hogar, sino al espacio social que comparten y el emocional.
allí es donde entra la violencia psicológica también, que también se clasifica como violencia de género, y en este caso de una dimensión criminológica. El objetivo siempre es el mismo. Dentro de cualquiera de las formas de violencia desde el aspecto criminológico, el objetivo y la meta siempre es la misma: ejercer control y dominio sobre la mujer para conservar y aumentar el poder del hombre en la relación. Sea cual sea, como ya vimos, los distintos tipos de espacio compartido entre hombre y mujer, prevalece esa relación de poder, de ejercer dominio y de ejercer poder en relación a la otra persona. Y en este caso siempre es mujer, ¿verdad? Cuando nos referíamos a violencia familiar, contamos con dos grandes macroespacios: la violencia intrafamiliar y la extrafamiliar, ¿verdad? La violencia intrafamiliar conlleva todas las formas de abuso de poder que se desarrollan en el contexto de una relación familiar. Los grupos más vulnerables siempre son las mujeres, luego vienen los niños, niñas y adolescentes. Pero entramos en otro terreno, que es en el del abuso sexual infantil. Pero volviendo a nuestro tema de hoy, ¿verdad? En el caso de violencia intrafamiliar, los grupos más vulnerables identificados son las mujeres, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Como les mencionaba, hay otro grupo a nivel generacional, y está marcado allí, basada en generación, la violencia basada en generación, donde tenemos franjas etarias mayores, adultos mayores, en donde son minoritarios, pero son grupos vulnerados. ¿Por qué? Porque continúan invisibilizados de la misma forma que las mujeres. Y se ejerce una violencia estructuralmente similar a la de la mujer. Estadísticamente menor, pero estructuralmente similar. Una de las, como les mencionaba, de las ramificaciones macro de lo que es la violencia de género está basada en generación, y la otra en el género, propiamente dicho. La desigual distribución de poder, como lo ven marcado a nivel social, discrimina a las personas según su etapa del ciclo vital. Niños, niñas, adolescentes, personas mayores, edad promedio de las mujeres más afectadas del flagelo de la violencia, ¿verdad? Tenemos los diferentes subgrupos dentro de lo que es el concepto macro de violencia. Por ende, nos coloca a nosotras como mujeres en una posición sumamente desigual a la hora de tomar decisiones y de poder tener libertad de acción. Estamos en una posición desigual y diferencial respecto a los hombres. Las relaciones de género están socialmente construidas, son un constructo social, y son transformables. Por lo tanto, son transformables y debemos trabajar en ello. Que es fundamental desnaturalizar mitos, los estereotipos que históricamente nos ubican a la mujer en una posición de subordinación, en situaciones de vulnerabilidad frente al hombre, sobre todo de subordinación. Es histórico, no es algo que hayamos creado en la edad moderna, es algo histórico. Y reconocemos, lo tenemos en destacado justamente, que hay que reconocer que la violencia física y, en segundo término, la violencia psicológica son las prácticas más frecuentes hacia las mujeres, contra las mujeres. Esta violencia psicológica, esta violencia física, por supuesto que hay un mínimo reconocimiento dentro de ello a la violencia patrimonial, a la violencia sexual, a la violencia institucional. Son todas formas de violentar la libertad de decisión, libertad de expresión, libertad de acción de la mujer en los diferentes ámbitos. Con violencia patrimonial nos referimos a los vínculos económicos de subordinación y jerarquía, con violencia institucional a los vínculos laborales también de jerarquía, y con violencia sexual, bueno, lo que veníamos hablando de lo que es abuso sexual, acoso, explotación y demás, ¿verdad? Todos ellos, dentro de la misma línea, nos ubican a nosotras como mujeres en una posición de alta vulnerabilidad y subordinación.
En contextos de pareja, en contextos familiares, en contextos de vínculos más cercanos, se relaciona directamente con la idea de que estos actos pertenecen al ámbito privado de la pareja, de la familia, y son intrínsecos al vínculo conyugal, lo cual no es así. Esto complementa la clara identificación de que los hombres son los principales agresores, y de las mujeres, sobre todo de las mujeres, y son las más afectadas, son las principales víctimas. Circula la idea también, en paralelo, de que la mujer no es una santa, de que la mujer miente, de que existen denuncias falsas. Estadísticamente una de cada 10 denuncias es falsa, pero una de cada 10, no una denuncia cada 10 minutos, como tenemos en promedio estadístico en América Latina. Se le ha cargado a la mujer la culpa y el deber al mismo tiempo, tanto de ser responsables de generar la violencia como también de ser las responsables de frenarla. Nosotras como mujeres somos responsables de haber generado una actitud violenta en un hombre y a su vez de parar, de impedir esas actitudes violentas consecutivas, porque somos nosotras mismas responsables del sistema. O sea, el mismo sistema nos ha responsabilizado a nosotras en círculo vicioso. Ese círculo de violencia revictimiza a las víctimas y no resuelve el problema estructural con el que contamos y con el flagelo con el que estamos lidiando como sociedad y como profesionales, ¿verdad? En las situaciones, de abuso infantil en la familia, siempre se ve a los hombres como personas enfermas, siempre se trata de minimizar el daño y de revictimizar, pero no de resolver, ni de prevenir. Lo mismo sucede con las mujeres. Minimizar el daño, no resolver, no prevenir. El riesgo existe y no es siempre ni directamente de la mujer, sino directamente del cómplice del varón. En el imaginario colectivo, porque eso es algo que está instalado en el imaginario colectivo, las mujeres no somos reconocidas como sujetos de derecho a nivel personal, sino que somos reconocidas como sujetos de algo que puede resultar en una situación violenta, pero en hipótesis. No somos totalmente reconocidas como tales, hasta que nos sucede el caso extremo que mencionábamos del feminicidio. La violencia se genera cuando no se cumple adecuadamente justamente con nuestros derechos como funciones de mujeres, madres, esposas, hijas, funcionarias. Cuando no se cumplen y cuando se cumplen esos mismos derechos de jerarquía y se respetan nuestros derechos dentro de nuestra jerarquía, es cuando tenemos un mecanismo que funciona dentro de lo correcto, dentro de lo debido, del debido proceso. Se nos asigna la responsabilidad, a cada mujer se le asigna la responsabilidad de buscar la solución, de buscar la salida, de denunciar, de estar sobre las denuncias, de hacer un seguimiento, de cuidar a los hijos, de cuidar la familia, de cuidar el empleo, de ser el sustento, de tener que mantener ese sustento y por ende tolerar ciertas situaciones violentas que nos llevan a revictimizarnos y a naturalizar esa violencia. Termina siendo responsabilidad, como mencionaba, 100% de la mujer, de generarla, de que se produzca, de generarla y de darle un punto final y terminarla. A eso criminológicamente es lo que nos estamos enfrentando. Cuando nos referimos a dimensión estructural, nos referimos directamente al patriarcado y a la desigualdad histórica. Las raíces del patriarcado, las desigualdades históricas, los factores socioeconómicos, la pobreza, la dependencia económica, la desigualdad al acceso a los derechos, la normalización cultural de la violencia, todo ello es lo que nos ha llevado estructuralmente a este círculo vicioso de violencia de género directamente contra la mujer, que nos está haciendo mundialmente muy difícil resolver, salir adelante, prevenirlo. Cuando ya llega el feminicidio no hay solución, pero sí tenemos la prevención siempre para poder trabajarla. El ser mujer es un factor de riesgo en relación a la violencia, porque la ideología dominante instala esas situaciones
de ese conjunto de situaciones, de valores y de creencias que hacen aparecer y figurar a la mujer bajo la dominación masculina. Y lo ven como natural, se toma como natural, en un esquema así de poder totalmente simbólico que comparten el dominante y la persona dominada, ¿verdad? Cuando mencionamos el término patriarcado, nos referimos a la palabra patriarca, que viene del griego, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa patria? Descendencia, familia, nexo, un vínculo profundo. ¿Por qué? Porque arcado, archo, viene de mandar, de mandato. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es bien lógico y bien de sentido común lo que significa la palabra con la dimensión estructural que tenemos frente al concepto de violencia. Ya de por sí, patria, padre, hombre, arco de mandato, el propio significado intrínseco de la palabra nos está indicando qué es lo que significa para nosotros en la vida actual. Ya venimos con esto desde el siglo XIII, más o menos, con esta palabra que designa el territorio y el gobierno del hombre sobre todo lo demás, en este caso sobre la mujer, puntualmente. Una persona que ejerce autoridad en una familia, en un grupo social, en este caso más actual, en un trabajo, en una colectividad, en un colectivo del que sea. Entrado ya más en la actualidad, el término patriarcado, vamos por a la dignidad del hombre, aludiendo sistemáticamente al gobierno de los padres. Dentro de sus definiciones tenemos diferentes variantes, pero todas terminan y conllevan al mismo concepto final, ¿verdad? La Real Academia Española, básico. La Real Academia Española nos regala diferentes definiciones. Dignidad del patriarca, territorio de jurisdicción de un patriarca, el tiempo que dura la dignidad del patriarca, el tiempo que dura ese gobierno o esa autoridad. Es, digamos, un concepto de organización social primitivo, pero que lo aplicamos hasta el día de hoy. En la actualidad está instalado, está instaurado en la sociedad. Es un periodo, en este momento es un periodo en que este concepto domina el sistema y predomina en el mismo. Patriarcado a partir de los años 60 ya empezó a considerarse el dominio del hombre sobre la mujer. Más allá de las teorías feministas, en lo que es la actualidad se considera así el dominio del hombre sobre la mujer. Sociedades fundadas en estructuras patriarcales. No solo se utiliza para describir una organización social, sino que se utiliza para describir autoridad ejercida por un hombre, varón, un jefe de familia o de empleo, un jefe social, una imagen masculina de autoridad, que sostiene y que mantiene la estabilidad de ese grupo social, de ese colectivo social. Entiéndase por familia, empleo o conjunto, incluso pareja, porque estamos hablando de vínculos estrechos. Esa dominación, ese sistema de dominación y de explotación masculina en el cual los hombres aparecen y se ven como agentes activos de opresión hacia las mujeres, es con el que convivimos estructuralmente en la actualidad. Como les decíamos, ser mujer es un factor de riesgo en relación a la violencia, sí, es así. La ideología dominante instaló un conjunto de situaciones, de valores y de creencias que hacen aparecer, sí, a la dominación masculina como natural, lo naturalizamos. Ya lo veníamos conversando. Al incorporar a la vida la lógica del orden, de este orden, asimismo incorporamos otros conceptos y asimilamos otros conceptos como es la dominación. La mujer, sin saberlo ni percibirlo, se hace cómplice, nos transformamos en cómplices involuntarias de este orden social, de este sistema social vigente, en el que nos corresponde el lugar de dominadas. Corresponde que la mujer sea la parte dominada, la parte sumisa, subordinada y secundaria. A lo que venimos a la dimensión social, al impacto que genera socialmente en la salud física y psicológica de la víctima, el efecto multiplicador en familias e hijos, la reproducción intergeneracional de la violencia, volvemos al concepto de generación,
a los costos sociales y económicos que genera la violencia, los cuales nos van a sorprender mucho. Aumenta la morbilidad y la mortalidad, limita el desarrollo económico, aumenta los costos de servicio de justicia y de salud, perpetúa la violencia futura y afecta a las nuevas generaciones, disminuye la productividad laboral. Cuando hablamos de costos sociales y económicos nos referimos directamente a eso, a cómo disminuye la productividad laboral. La violencia contra la mujer es perjudicial para el sistema, incluso económico. Si quizás enfocáramos en verlo 100% desde un punto de vista más capitalista, más empresarial, la violencia contra la mujer afecta la productividad laboral, la disminuye radicalmente, ¿no? Tiene un alto costo social y un alto costo económico, para el Estado incluso. Los sistemas de prevención, los sistemas de rehabilitación, de reinserción, los tratamientos y demás mecanismos de control social son de altos costos para el Estado. Tiene un efecto totalmente negativo, implosivo a nivel social. Pero, bueno, ya habíamos dicho que perpetúa la violencia a nivel generaciones futuras y transgeneracional, que es lo que hablábamos a nivel la reproducción de la violencia a nivel transgeneracional e intergeneracional. Hacia atrás y hacia adelante se perpetúa el concepto, ¿verdad? Con estas devastadoras consecuencias para la salud, tanto psíquica, física, redunda directamente el perjuicio para la mujer, para la familia y para el desempeño laboral. En el factor dimensión social hacemos hincapié en eso, en nuestro desempeño laboral diario, en el desempeño de la mujer a nivel productividad laboral, ejecución laboral a nivel diario, cotidianeidad. A nivel, bueno, en estadísticas, como hablábamos previamente, tenemos la tabla a nivel de América Latina, 100%, ¿verdad? Nos indica que este flagelo está lejos de finalizar, sí, claramente. Necesitamos mecanismos, se requieren mecanismos de protección, de prevención, de promoción de un cambio cultural y educacional. ¿Basándonos en qué? Basándonos en el fortalecimiento institucional, fortalecimiento de nuestras instituciones de salud mental, de educación, legales. Faltan mecanismos legales. Si bien la mayoría de los países que pueden observar allí, tenemos Argentina, Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia y alguno más que de repente no alcanzo a ver en este momento, pero sí hay. La mayoría de América Latina, El Salvador, si no me equivoco, está legislado. Nosotros en Uruguay tenemos la ley 19.580 con muchísimas fallas, pero tenemos legislaciones en los países, en la gran mayoría de los países de América Latina contamos con legislación de soporte y de apoyo a la mujer, así como convenciones internacionales, como organigramas como CEDAW, que amparan los derechos de la mujer. Falta promover y es que promover que esas estructuras funcionen correctamente y llegar al fortalecimiento institucional necesario de refugio y de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque las medidas cautelares al día de hoy no están funcionando correctamente. Y de lo contrario no tendríamos estas estadísticas de violencia de género en Latinoamérica tan altas. No es un hecho aislado, claramente que no. La justicia restaurativa y los programas de rehabilitación son de vital importancia para lograr proteger, prevenir y promover el cambio cultural, ¿verdad? La justicia restaurativa tampoco está funcionando correctamente y los programas de rehabilitación revictimizan, en primera instancia, no hay un apoyo psicológico, una contención psicológica, un marco psicológico correcto y adecuado de tratamiento. Volvemos a lo previo, ¿verdad? La salud mental, la salud física, pero la salud mental. Hay un gran vacío legal, hay una gran laguna legal y una gran laguna social en torno al tabú de la salud mental, que sigue siendo tabú lamentablemente, y que debemos encararlo y trabajarlo desde otros ángulos legislativos y ángulos sociales, de forma que se pueda lograr proteger y prevenir esta situación. Que no es un hecho aislado, que no solo una respuesta coordinada
No solo con una respuesta coordinada podemos avanzar hacia la igualdad y la erradicación de la violencia. Necesitamos un poco más que la respuesta coordinada. Sí, los esfuerzos coordinados funcionan, sí. ¿La respuesta coordinada funciona? Sí. Necesitamos que esa coordinación sea no solamente social, sino sea con el Estado como punto de partida y la sociedad como soporte de estructura. Esa es nuestra pirámide en este momento. Es sobre lo que debemos de trabajar, sin estigmatizar a la víctima, sin revictimizar a la mujer en cualquiera de los tipos de violencia que mencionamos. No olvidemos que la cultura del silencio, que es la que impera en nuestra sociedad actual, que la cultura del silencio perpetúa la violencia, perpetúa el hecho y lo naturaliza. La acción colectiva es la que la detiene. Por eso necesitamos la cooperación y la respuesta coordinada para avanzar hacia esa sociedad de igualdad, de rehabilitación y de prevención. Lo que mencionábamos, que no es sobre todo que no es un problema individual, es un fenómeno estructural, como podíamos observar previamente, es un problema estructural que nos interpela a diario como sociedad. A raíz del feminicidio, a raíz de filicidios, que es el caso extremo, ¿verdad? Después del feminicidio, a raíz de los hechos de violencia doméstica, familiar, intrafamiliar, extrafamiliar, laboral, sexual, patrimonial. Tenemos un abanico sumamente amplio en lo que es la tipología de la violencia de género, pero a nivel criminológico, social y estructural, que es el tema que nos compete en la jornada de hoy, necesitamos comprender y trabajar que es un fenómeno de estructura, que es un fenómeno que no es individual, es un fenómeno social, que nos interpela como personas, como profesionales y como constructo social, y que necesitamos trabajarlo y enfocarlo desde el lado de la cooperación y la coordinación interparte. No es algo egoísta, no es algo que podamos mirar desde un solo punto de vista. Debemos de trabajarlo y de conocer las herramientas que tenemos cada uno como persona y como sociedad, y basarnos, por supuesto, siempre en la estructura del Estado como tal. Desde ya quedo a las órdenes ante cualquier duda que les pueda surgir. Agradezco el espacio. Como les decía en principio, tienen mi contacto, que es el correo electrónico institucional de la Academia Uruguaya de Criminología, Investigación Criminal y Ciencia Forense, que con gusto los escucharemos y responderemos todas sus dudas. Muchas gracias al Instituto ICIJUS por su comunicación y por tenernos en cuenta para esta instancia, y quedamos, por supuesto, que a disposición de instancias futuras de poder ampliar y profundizar en estas temáticas que al día de hoy lamentablemente sí son actuales, pero tenemos las herramientas para poder avanzar como sociedad hacia un sistema de igualdad, de equidad, y que no tengamos estas estadísticas tan altas en el caso de violencia de género. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, maestra, soy yo de nuevo. Bueno, pues yo quiero hacerle una pregunta, ¿sí? Desde su experiencia, ¿cuál sería la o las actividades prioritarias que tendría que realizar la criminología en el ámbito del feminicidio? Una parte que no se escuchó, Guadalupe, las actividades. Muy bien, ¿se la vuelvo a repetir? ¿Sí? Por favor. Dice, desde su experiencia, ¿cuál sería la o las actividades prioritarias que tendría que realizar la criminología en el ámbito del feminicidio? Bien, bueno, a nivel criminológico el feminicidio tiene varias tipificaciones, pero el feminicidio como tal, que es por el hecho de ser mujer, el homicidio por el hecho de ser mujer, simplemente por el hecho de serlo. A nivel criminológico lo que debemos trabajar son no contar con estas estadísticas tan altas y poder trabajar en un marco legal, un Estado que apoye la estructura social. O sea, el marco legal debe apoyar
la situación social y las acciones sociales que se están llevando a cabo, que hasta ahora a nivel latinoamericano se están llevando solamente acciones sociales privadas. El Estado regula ver algunos vértices de lo que es criminológicamente el delito de feminicidio, pero no regula en su totalidad el mismo. No regula variantes, no regula matices, va al hecho ya sucedido, no hay prevención y no hay rehabilitación tampoco en casos de violencia sin llegar al feminicidio. O sea que nos está faltando que el Estado apoye la parte de prevención criminológica antes al llegar el caso de feminicidio. Estás muteada, Guadalupe. El micro. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. ¿verdad? Muy bien. Bueno, le decía que muchísimas gracias y invitar al público para que no se pierdan esta gran conferencia. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos abajo del video o cualquier pregunta, también nos pueden escribir abajo del video. Y bueno, le agradecemos a la Magíster Estefanía por todos los valiosos conocimientos compartidos. Ha sido un honor poder escucharla y también agradecemos a todas y todos por su asistencia. Continuamos en línea compartiendo un aprendizaje. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, ante Twitter, YouTube, TikTok, para estar al tanto de nuestros cursos y talleres y próximos eventos. Recuerden que toda la información de este curso está disponible en la plataforma de Ixijos. Si desean adquirir la constancia de participación, pueden solicitarla al 56 21 39 79 05 con un costo de 300 pesos mexicanos o $15. Muchísimas gracias, Magíster Estefanía. Gracias por ser parte de este espacio. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas tardes.